Hoy tendremos la conferencia número 361 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Una vez más, viene bastante cargada y muy variada de noticias, pero muchas muy importantes. Especialmente vamos a destacar algunas, que ya lo veréis en el transcurso de esta conferencia, que son de esas que ya no tienen desperdicio, por todo lo que ya apuntan. Vamos a empezar. Sin dilación, vamos por la primera de las noticias, que es de esas que nos gustan, la creación de Dios. Y con algo que sorprende, jabalíes y cuervos salvan a una cobra atacada por una mangosta, no una langosta, una mangosta. Un numeroso grupo de cuervos y jabalíes se juntaron para salvar a la cobra de una muerte inevitable tras el ataque precisamente de ese tipo de animal. Mirad porque esto realmente sorprende. Y quizás, por esa tendencia que tenemos a esa repelencia hacia las serpientes, pues nos va a sorprender, porque quizás esperas que suceda lo contrario, que apoyen a la mangosta para eliminar a la serpiente. Pues no, sucede todo lo contrario. Y mirad cómo llama la atención este tipo de solidaridad tan extraña entre especies. Pues la verdad es que sorprende y mucho ver cómo los cuervos hacen todo el revoloteo, pero los jabalíes, uno de ellos encarándose directamente para ahuyentar a la mangosta. Bueno, quizás alguno piensa, no, es que la quita de allí a la mangosta porque si no la serpiente le pica y se va al otro barrio. Bueno, podría ser también, pero no da esta sensación para nada, sino de todo lo contrario, la saca fuera para que no ataque a la serpiente. La verdad es que es impresionante ver cómo especies distintas resulta que se apoyan para salvar la vida a otro animal que también les podía ser un peligro quizás para ellos. ¿Cuántas lecciones aprender? ¿Cuántas lecciones? Una vez más, la naturaleza, aunque esté ya tan tocada por el pecado, con toda la transformación que tuvo para adaptarse a las circunstancias que Dios mismo evidentemente empleó para que aún pudiese haber un equilibrio en la naturaleza, sigue sorprendiendo cómo realmente nos sigue dando lecciones impresionantes que cada uno le puede buscar su aplicación, cómo no. Y bien, vamos ahora para arqueología. Antiguos textos en hebreo del reino de Judá arrojan luz sobre la composición de la Biblia. Las inscripciones del fuerte de Arat son uno de los pocos testimonios escritos del período del primer templo que ha llegado hasta nuestros días. ¿Y esto por qué sorprende? Pues mirad, el centenar de Ostraca, textos escritos en tinta sobre objetos de cerámica, está fechado en el 600 a.C. y aportan un registro de la distribución de provisiones a las unidades militares poco antes de la destrucción de Judá por el ejército invasor babilónico de Nabucodonosor. Todos sabemos esta historia bíblica, ¿no? Todos ellos proporcionan información de incalculable valor sobre la vida diaria del personal del ejército judío y contribuyen a los campos de investigación de la historia del antiguo Israel, la epigrafía hebrea y la exégesis bíblica. Un equipo multidisciplinar de expertos de la Universidad de Tel Aviv han analizado 18 de estos textos en hebreo antiguo que han sido examinados por primera vez por un especialista forense en caligrafía, cuyos resultados han sido comparados con algoritmos matemáticos. Fijaos, hasta con algoritmos matemáticos se pueden hacer comparativas. La tecnología está ayudando mucho a todo esto. Las conclusiones se publican ahora en la revista PLOS ONE.
Para sorpresa de los investigadores, el examen forense revela una alta probabilidad de que detrás de los textos hubiera habido al menos 12 escritores. Este es un incremento importante con respecto a las estimaciones algorítmicas publicadas anteriormente que señalaban de 4 a 7 autores. Y la cifra es relevante porque muestra que el nivel de alfabetización de aquella época es más elevado de lo que se pensaba en un primer momento. Se trataba de un destacamento alejado en el que se calcula que había unos 20 a 30 soldados. Si había un mínimo de 12 autores que llevaron a cabo 18 inscripciones en poco tiempo, podría significar que el nivel de alfabetización entre los alrededor de 100.000 habitantes de Judá podría ser alto. No estaba reservado a un dominio exclusivo de los escribas reales, ha afirmado a F. Israel Finkelstein. Se había extendido por toda la jerarquía militar, hasta el intendente y probablemente incluso por debajo de ese rango. Esto implica que ya existía una infraestructura educativa que podría apoyar la composición de textos literarios en Judá antes de la destrucción del primer templo. Este dato es clave para el debate que existe desde hace un siglo para determinar si la primera fase importante de compilación de textos de la Biblia tuvo lugar antes o después de la eliminación de Jerusalén. La proliferación de la alfabetización se considera una condición previa, como mostraron en un estudio anterior publicado en tal lugar. Los investigadores señalan principalmente al libro de Deuteronomio y a la primera versión de la narrativa consolidada presentada en los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, la llamada historia deuteronomista. Por tanto, con esto se llega a la conclusión de que no solo los escribas dominaban el tema de la escritura, sino que probablemente mucha parte de la población estaba educada. Evidentemente, si sabían escribir, sabían leer. Y esto es muy significativo porque da pie a considerar pues, lo que algunos ponen en duda, ¿no? Que si estos escritos fueron compilados después, ¿no? Que fueron compilados antes de la destrucción de Jerusalén, ya lo veis por quién, por Babilonia. Pues queda claro, evidentemente el grado de educación entre ese pueblo ya era elevado. No había excusas de decir, no, es que aquí nadie conocía los textos bíblicos, solo podían parar atención si alguien se los leía. No, el pueblo estaba instruido. Y esto, evidentemente, era una parte más para que esas personas fueran plenamente responsables ante Dios de sus hechos. Y finalmente, ni el intelecto de la educación les sirvió para poder salvar Jerusalén. Se habían apartado de Dios voluntariamente, conocían los textos sagrados y no quisieron hacer mucho caso precisamente. Pero las profecías fueron escritas antes para saber que eso acontecería y qué sucedería después. Y todo ha sido así. Una vez más, la palabra de Dios no falla porque es inspirada por Él. Dicho esto, cambiamos de tercio. Ahora vamos por noticias ya más generalizadas que implican lo que está aconteciendo ahora de un modo muy directo. Empezamos por Reino Unido. Un grave incidente de múltiples apuñalamientos deja varios heridos y un muerto en Birmingham. Ya me diréis, qué forma de actuar, ¿no? Pues esto no es todo. Mirad también qué sigue sucediendo en Francia. Un extraño caso de mutilaciones de caballos en serie mantiene en vilo a todo el país. Ya llevan alrededor de 30 equinos cortados o destripados en todo el territorio. No cesa. Bueno, pues una vez más se especula, ¿sigue siendo algo de ritual satánico o qué está sucediendo? Porque esto muy normal no es. Y además parece ser que por el tipo de cortes que están haciendo son gente que entiende de caballos. Esto es la conclusión a la que llegan. No ha cambiado, ¿eh? Lo mostramos hace unas semanas, pues aún sigue estando lo mismo. Ya os podéis imaginar los dueños de los caballos cómo se deben sentir. Noticia para España. El euro digital, la criptomoneda con la que los 5 grandes bancos españoles pretenden hacer sombra a Bitcoin. Sí, BBVA, CaixaBank, Santander, Banco Sabadell y Bankia, que ahora se fusiona con CaixaBank,
Bajo el paraguas de Iberpay comenzarán muy pronto las primeras pruebas de este dinero digital tokenizado. Por tanto, fijaos, todo se está encarando hacia el dinero digital. Y sí, van a haber sombras para Bitcoin, claro, como para el resto de monedas. Y al final todo esto va a ser regulado y de algún modo va a estar concentrado en la mano de siempre. Por supuesto, de esto no tengáis duda. Falta algo que una todo esto, pues alguien se encargará de ello, por supuesto, ¿cómo no? Si no, ¿cómo habría el control sobre las personas? Y cómo si no se daría la ley dominical y se podría controlar quién puede comprar y vender. Pues todo esto debe acontecer. Bueno, pues más cosas. Ahora nos adentramos en Isaías, Daniel, Apocalipsis, ya sabéis las profecías que tantas veces tratamos y que siguen mostrando qué está aconteciendo en Oriente Medio y más, con más implicación en el mundo. Trump amenaza a Irán con una respuesta 1000 veces mayor si agrede a Estados Unidos. Fijaos, vuelven las amenazas por circunstancias que se están dando y esta es la respuesta. Todo sigue colgando de un hilo. ¿Cuántos muertos hemos calculado así por lo bajo, por lo que hemos ido encontrando en cifras? Pues unas 13 personas en todo este tiempo, desde la última conferencia. Y saltamos, dejamos todo eso que sigue dando y de mucho, para centrarnos ahora en otro tipo de noticias que afectan a otros lugares también. Y ahora vamos por Latinoamérica, Colombia. Al menos 8 personas mueren en 2 ataques armados en el norte del país. Y nueva jornada de protestas, disturbios y choques con la policía por la muerte de un abogado en Colombia. Y hay 10 muertos y más de 400 heridos. Es un no parar, sea por una circunstancia o por otra. Pero hablando de guerras y rumores de guerras, llegamos también a esto. India y China llevan miles de tropas, tanques y aviones de combate a la zona fronteriza. La situación es muy peligrosa y cualquier movimiento mal calculado podría hacer que se descontrolase, asegura un exteniente general del ejército indio. Y se muestran algunas escenas en vídeo donde se ven a componentes de los dos ejércitos al lado de un río bien, y allí se dan de palos, literalmente. Bueno, fijaos, todo está colgando de un hilo. Y como dice el texto bíblico, los 4 vientos son retenidos por los 4 ángeles, porque el Señor aún lo manda, porque si no el caos sería ya por todos lados impresionante. Y no ha llegado el momento para eso. Pero esto no quiere decir que no pueda haber guerras, y algunas de magnitud considerable, por supuesto que sí. Y ahora volvemos a lo de animales muertos, Oseas 4:3. ¿Qué ha sucedido ahora? Pues esto, plaga de mosquitos mata decenas de cabezas de ganado tras explotar su población por el paso del huracán Laura en Estados Unidos. Se están aniquilando los ganados, y todo por los mosquitos. Pero más desgracias, mirad esto, al menos 19 personas mueren tras una explosión por una fuga de gas en una mezquita de Bangladesh. Al menos 50 muertos tras el derrumbe de una mina de oro en la República Democrática del Congo, que además ya sabéis cómo suelen trabajar y en qué condiciones, pobre gente. Mientras otros se hacen de oro, literalmente. Y pestes, bueno, es el tema de moda, tristemente cada día no paramos de oír sobre lo mismo. Pues mirad, Deutsche Bank asegura que la economía mundial prepandemia será difícil de alcanzar y tomará mucho tiempo. El jefe de la compañía global de servicios bancarios agregó que las empresas tendrán que vivir con ventas reducidas durante un largo periodo. Por tanto, crisis asegurada. Christian Sewing, director ejecutivo de la compañía global de servicios bancarios y financieros Deutsche Bank, ha advertido que el mundo tardará más de lo esperado para recuperarse económicamente de las consecuencias de la pandemia. Las declaraciones fueron emitidas esta semana en la cumbre bancaria Handelsblatt en Frankfurt, Alemania. El nivel anterior a la crisis será difícil de alcanzar y llevará mucho tiempo. Esto no va a suceder este año y tampoco el próximo, afirmó el banquero, quien agregó que la mayoría de las empresas tendrán que vivir con ventas reducidas durante un largo periodo. Ya lo veis, ni este año ni el que viene, la crisis va a seguir. Su intervención se produjo en medio de una época en la que muchos países han caído en una profunda recesión,
a medida que el brote de coronavirus ha golpeado sus economías. Tenemos que lidiar con una situación económica donde tendremos una recuperación, sí, pero solo paso a paso y no en todas las industrias. Vaya panorama pintan, ¿eh? Vaya panorama. Desde luego, el virus de los jesuitas está consiguiendo su objetivo. Y alguien va a salir para salvar al mundo. Qué bien lo plantean todo para dar la solución después. La OMS pronostica que la pandemia estará controlada dentro de un par de años. Una vez más, noticias que no son muy halagüeñas. Hay que esperar un par de años para que todo esto esté controlado. Y aún y así, veremos. Al menos lo que nos están vendiendo por todos lados. Y ahora, una vez más, el ridículo llega a los extremos. Los saludos con el codo también deben evitarse. La OMS recomienda llevarse la mano al corazón, incluso hasta hacer alguna reverencia en plan oriental. Sí, nos habían dicho, no os podéis dar la mano, no os podéis abrazar porque no guardáis distancias. Incluso a los futbolistas se les dijo, bueno, os dais un toque con el pie, con las botas, y así os saludáis y ya está. Y dices, bueno, ¿no es absurdo todo esto? ¿No están luego en el terreno de juego y se dan de patadas, de codazos, de manotazos, hasta escupitajos? Y luego todas estas medidas. Es que desde luego, más absurdo ya no puede ser. Pues nos dijeron, bueno, os tenéis que dar un golpe con el codo y así os saludáis. Mira que era ridícula la cosa, ¿eh? No, pero es que era para prevenir contagios. Pues ahora dicen que no, que con esto hay una distancia que queda muy reducida y no puede ser. Por tanto, aún nos hemos de distanciar más. Están consiguiendo que la humanidad se vuelva una cosa rara, de arriba abajo, donde el cariño ya no se pueda ni mostrar, vamos, lo tienes que hacer en un plan lejano, que ya están haciendo el qué, que la gente ya no sepa ni a qué atenerse. Pero bien, por todos lados es una mentalización todo el rato, un bombardeo mediático que nos está llevando a que muchos ya se lo tomen a mofa y otros a una psicosis absoluta sobre todo esto. En fin, una vez más, qué bien trabajan con el virus este famoso. Israel anuncia confinamiento nacional por 3 semanas debido al COVID-19. Y hay un país que ya veis, vuelven a confinarlos. ¿Pasará lo mismo en otros lugares? Pues veremos. El Vaticano pidió que las misas no sean consideradas formas de reunión. En una carta aprobada por el Papa Francisco, el cardenal Robert Sarah destacó la necesidad de volver a la normalidad de la vida cristiana, allí donde la emergencia sanitaria causada por la pandemia lo permita. Deben quedar exentos de esa normativa. Bueno, es lo que están pidiendo. Pues ahora vamos a los derechos de los más pobres pisoteados. ¿Hacemos algo? Esto apareció en un programa de televisión, este vídeo, y la verdad es que cuando lo ves y escuchas lo que dicen, ya dices, madre mía, ¿pero esto qué es? Vamos a verlo. Lo habéis visto, es un reportaje de Telemadrid, en la capital de España, y esto es una situación que se da en lo que llaman el campamento de San Roque. Vaya situación, ¿no? En fin, realmente es de desastre absoluto, pero ¿os dais cuenta de lo que se está generando con todo esto? Aún todo a peor. Pero bien, ya sabéis, el mundo está encaminado en una dirección, hay una norma marcada y todo el mundo debe pasar por ese rasero, sí o sí, no hay otra, aunque puedas mostrar cosas que hagan pensar a más de uno sobre qué hay también detrás de todo esto, que evidentemente existe, queda claro, pero que ya veis a qué magnitud lo están llevando. La OMS pronostica que Europa tendrá un aumento de muertes diarias por COVID-19 en los próximos 2 meses. Vaya noticias nos están poniendo por todos lados, ¿eh? Y ahora sobre pestes, pero también hambres, lo peor está aún por venir. Otros 176 millones de personas podrían caer en la pobreza tras la pandemia, advierte un experto de la ONU. Olivier de Schutter afirmó que más de 1.400 medidas de protección social adoptadas por distintos gobiernos resultaron en gran medida insuficientes.
Y Jesús dijo, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo todo? Sí, eso ha ido pasando a lo largo de la historia, evidentemente. Pero él, además, hizo un pronóstico muy encarado al tiempo final. Y ya veis qué consecuencia de una cosa sobre otra. El tiempo es corto, el tiempo se acaba. Y eso nos debería hacer pensar y mucho. También incendios. Un incendio en el mayor campo de refugiados de Europa deja cerca de 13.000 migrantes desamparados. Y ya lo sabéis, ahora Alemania ha dicho que bueno, que algunos vayan hacia allí, hacia su país, pero muchos otros con problemas para ubicarlos. A otros se los pasa a otros campos, pero el desastre de toda esta cuestión es inmenso, inmenso. El humo de los incendios y la niebla tiñen San Francisco de un naranja apocalíptico. Más de 40 fuegos. Pues bien, hay imágenes que dan que pensar, que ya se muestran en vídeo, de alguna persona que va andando por la calle y de repente se para cerca de unos arbustos y hace algo que al cabo de un rato él se va disimulando y empieza a ver un incendio. Pues evidentemente no todo está pasando porque sí, también se están provocando. Y también hay otros vídeos que están circulando de cómo se detecta en radares, hay alguna aplicación para poder entrar y verlo, cómo también surgen como unos rayos que vienen de a saber dónde del espacio y generan incendios. Bien, ya pasó algo parecido, lo mostramos el año anterior, y ahora la historia se repite. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Mirad, captan una enorme bola de fuego en Oregón y confirman la destrucción sustancial de 5 localidades por incendios. Y cuando veis las imágenes, hay lugares totalmente que han quedado arrasados. Sin embargo, la gobernadora de ese territorio, Kate Brown, considera que lo peor de esos incendios sin precedentes, con consecuencias devastadoras en todo el estado, está por venir y Oregón podría sufrir la mayor pérdida de vidas humanas y propiedades de su historia. Estos y otros incendios arrasan el noroeste de Estados Unidos, parte de los estados de Oregón, Washington y California. Pues ahora podéis ver el vídeo donde se ve esa enorme bola de fuego en Oregón. Bien, esa bola de fuego parece que es como una explosión de algo, y ya veis que el incendio es impresionante por todos lados. Bueno, pues aún hay más. Incendios forestales en California y Oregón dejan más de 30 fallecidos y hay bastantes desaparecidos. Veremos al final qué cifra termina con la noticia ya clarificada, pero es que todo aún está en activo. Y ahora cambio climático. Y mirad quién aparece en escena otra vez. Greta Thunberg niega en Venecia que sea usada. Yo decido por mí misma. La joven activista presentó por videoconferencia un documental sobre ella en el Festival de la Ciudad Italiana. Y dice esto: yo hablo y decido todo por mi cuenta. Ella piensa por sí misma y por tanto no está siendo manipulada por nadie. Y esto es lo que ella viene a decir. Incluso, claro, ella sabe de personas que hablan, que son tildadas de conspiranoicos, que la están utilizando, y ella dice que no. Bueno, dice que ella misma se escribe lo que dice, etcétera, etcétera. Puede ser, ¿cómo no? Pero una vez más, alguien la ha instruido para que vaya en esa línea de pensamiento. Esto no se ha dado solo en ella porque sí, y ya estuvimos hablando de esta cuestión, y cómo el Vaticano está más feliz que un chinchul. Bueno, chinchul es una expresión en catalán de una cosita, de un animalito, no es un chancho, cerdo, como se conoce en países latinoamericanos, pero bueno, es igual, para que me entendáis. El Vaticano está súper feliz de que haya una chica haciendo todo esto, evidentemente, y de ahí el apoyo que llega a tener por todo lo que hace y el gran eco que se ha hecho al respecto también es impresionante. Pero bien, al Vaticano y a otros que trabajan asociados, cómo no, les va bien. Otra noticia, el aumento del nivel del mar coincide con el peor pronóstico. Se decía que en pronóstico sería catastrófico, especialmente ya para fin del siglo, y las estadísticas, según cuentan, se van cumpliendo. La doctora Anna Hock,
coautora del estudio e investigadora climática en la Escuela de la Tierra y el Medio Ambiente de Leeds, dijo: si las pérdidas de la capa de hielo continúan siguiendo nuestros peores escenarios de calentamiento climático, deberíamos esperar un aumento adicional del nivel del mar de 17 centímetros solo las capas de hielo. Eso es suficiente para duplicar la frecuencia de las inundaciones por marejadas ciclónicas en muchas de las ciudades costeras más grandes del mundo. ¿Y creéis que esto no va a pasar y que va a ser antes de fin de siglo? Pues ya lo podéis tener claro, porque recordaréis la profecía de Jesús, que dice algo al respecto sobre el bramido del mar y de las olas. Por tanto, es profecía, y Ellen White lo escribe aún también con detalle, que grandes ciudades portuarias donde hay muchísima corrupción van a ser arrasadas. Bueno, pues todo esto va a suceder. ¿Le llaman cambio climático provocado por el hombre? Bueno, pues en parte, pero ¿y todo el resto de cosas que van más allá y es por las armas geofísicas? Que también evidentemente está hecho por parte humana, pero que desde luego va mucho más allá de cualquier ciudadano. Pues esto ya no se comenta nada. Pero para sacar beneficios por ciertas cosas van a perjudicar todo el resto de situaciones en este mundo. Hasta ahora los niveles globales del mar han aumentado en su mayor parte a través de un mecanismo llamado expansión térmica, lo que significa que el volumen de agua de mar se expande a medida que se calienta. Pero en los últimos 5 años, el deshielo de las capas de hielo y los glaciares de montaña ha superado al calentamiento global como la principal causa del aumento del nivel del mar. Por tanto, hielo que está en la parte ya de tierra. Bueno, evidentemente toda la situación por profecía ya sabemos que va a pasar. Otra cosa es que, ¿por qué sucede esto? ¿Es como nos lo dicen? ¿Por la causa que nos están vendiendo o hay algo más? De todo esto hemos hablado en las conferencias en Costa Rica y vale la pena que lo veáis. La doctora Ruth Mottram, coautora del estudio e investigadora climática del Instituto Meteorológico danés, dijo: no son solo la Antártida y Groenlandia las que están causando que el agua suba. En los últimos años, miles de glaciares más pequeños han comenzado a derretirse o desaparecer en conjunto, como vimos con el glaciar Oakey en Islandia, que fue declarado muerto en 2014. Esto significa que el derretimiento del hielo ahora se ha convertido en el principal contribuyente al aumento del nivel del mar. Vaya panoramas. Los termómetros de California registran récord de temperaturas, 49,4 grados. ¡Qué panoramas, eh! Es que es una tras otra. Desde luego es que viendo esto, claro, ya es el caos mundial por todos lados. Y qué interesados están algunos en que esto termine sucediendo así, para que todo el mundo pase por el mismo rasero de la misma ley. Señores del Vaticano? Pues mira, hablando de los señores del Vaticano, vamos a ver alguna noticia referente a ellos. Otro Papa Santo. Sí, ya sabéis que los van haciendo a los papas santos normalmente, y aparte de otros santos que los hacen como rosquillas o como churros, pues ahora también van a querer hacer santo a este señor que veis en pantalla, el de la izquierda, por supuesto, porque el otro también llegó a ser papa y ya es santo. El Vaticano analiza un posible milagro en la Argentina para beatificar al Papa Juan Pablo I. Y aquí tenéis a los dos, Juan Pablo I a la izquierda y Juan Pablo II a la derecha. Ya sabéis que este Papa fue realmente breve, duró 33 días antes de ser ejecutado. Uy, no, de morirse por cosas de la vida. Bueno, pues nada, vamos a ver solo un detalle que nos va a interesar sobre este Papa. Era conocido como el Papa de la Humildad, y eso en 33 días. El camino de Juan Pablo I a la beatificación comenzó en 2003, 25 años después de su muerte, con la apertura de la causa en la diócesis italiana de Belluno, donde pasó gran parte de su vida y fue vicario general antes de ser obispo de Vittorio Veneto y luego patriarca de Venecia. Fue elegido papa en la cuarta votación del cónclave de agosto de 1978 tras la muerte de Pablo VI, quien 5 años antes lo había proclamado cardenal. Al asumir como papa no aceptó la coronación y la tira papal y eligió el lema Humilitas, en señal de humildad. Unió en el nombre elegido a los dos papas del concilio, Juan XXIII y Pablo VI.
señal inequívoca de la profundización de las reformas con las que quería avanzar en su pontificado. Él mismo había participado del Concilio Vaticano II y fue informando a sus fieles de Vittorio Veneto sobre los debates que se planteaban en torno de la reforma litúrgica, la libertad religiosa y el diálogo con las otras confesiones, entre otros temas. El propio cardenal Parolin lo describió como un pastor cercano al pueblo, centrado en lo esencial de la fe y con una extraordinaria sensibilidad social, un precursor de las premisas de Francisco. Bien, pues ya veis, ahora lo quieren hacer también santo. Y curioso, ya marcaba, según nos dicen, una línea que no pudo completar porque murió, pero que ahora Francisco recoge también esa parte tan positiva que tenía este Papa. Bueno, pues pasa un milagro y ya tenemos Papa Santo para variar. Lo que no hablan es por qué duró solo 33 días cual ejecución de sociedades secretas. Eso queda al margen. Líbano. El Papa dice, Dios tiene planes de paz para el Líbano. Como se anunció en la audiencia general del miércoles, el cardenal Pietro Parolin representó a Francisco en Beirut en la Jornada Universal de Oración y Ayuno. Te confiamos al Líbano, es la oración del Papa leída por el secretario de Estado Vaticano para que realice su vocación como mensaje de paz y fraternidad. Una vez más, fijaos, mensaje de paz y fraternidad, en este caso para el Líbano, con todo lo que está aconteciendo allí. Pero esto nos deberá hacer pensar cuando veamos alguna de las noticias que viene detrás de esta. Recordad, paz y fraternidad. Me salto todo esto para ir a la siguiente, y es esta precisamente, la nueva encíclica del Papa Francisco. Después de Laudato Si, ahora tenemos otra. El Papa firmará su nueva encíclica, Hermanos todos en Asís. Fraternidad, hermanos todos. ¿Veis por dónde iba ya el terreno preparándose? Y en el Líbano, evidentemente, es un lugar de religión. ¿De qué tipo? ¿Cristiana? Bueno, hay una parte de cristianos, pero ¿qué abunda más? La parte del Islam, la parte musulmana. ¿Y qué tiene que ver esto con hermanos todos o con fraternidad? Pues ya lo veréis aquí, lo veréis en los temas de Preparando el Gobierno Mundial, que próximamente también mostraremos. El Papa Francisco firmará su nueva encíclica, Hermanos Todos, sobre la fraternidad y la amistad social, el próximo sábado 3 de octubre de 2020, en el Sagrado Convento de Asís, tras celebrar la Santa Misa a las 15 horas frente a la tumba de San Francisco. Fijaos qué magnitud está cogiendo todo esto. El Papa ya centrado plenamente en el nombre que él escogió, que era Francisco de Asís. Y está recogiendo lo que enseñó Francisco de Asís y aplicándolo a este tiempo final de la historia de la humanidad. Y veréis por qué. Se trata de la tercera encíclica escrita por Francisco después de Lumen Fidei, del 29 de junio de 2013, que la hizo en conjunción con Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, y Laudato Si, el 24 de mayo de 2015, que esta sí que era solo de él. Y hace 5 años ya. La prefectura de la Casa Pontificia informa que el 3 de octubre a las 15 horas el Santo Padre llegará al Sacro Convento donde celebrará la Eucaristía en la tumba de San Francisco y al final firmará la encíclica. Debido a la situación sanitaria, el Santo Padre desea que la visita se desarrolle en forma privada, sin participación de los fieles, informa el Vaticano. ¿Sabéis por qué se hará precisamente en ese lugar, en la tumba de San Francisco? Pues porque San Francisco tuvo algo que ver mucho, pero mucho, con hermanarse, con fraternidad, con alguien del Islam. Y precisamente esta encíclica hace referencia a esta fraternidad también entre unos y otros, musulmanes y cristianos, pero que evidentemente abarcará al resto de creencias del mundo y a los que no tengan ninguna igual. Sí,
todo esto no está pasando porque sí. Fijaos, ya el nombre de Papa Francisco ya indicaba todo lo que iba a hacer. Solo teníamos que mirar qué había hecho Francisco de Asís. Y era de esperar que el Papa fuera aplicando todo esto. Y así mostramos cómo a raíz de esta cuestión llegará a implementar el papado la ley dominical. Qué bien tramado ha sido todo. Y hay personas que no tienen ni idea aún de todo esto. Bueno, pues mirad, vamos a aparcar esto de momento, que ya será mostrado y analizado en los temas, como os decía, de Preparando el Gobierno Mundial, en esta serie que estamos haciendo. Y ahora, una vez más, mostramos todo el mundo en pos de la bestia, como decía la profecía. El pontífice se reúne con los capitanes regentes de la República de San Marino. Y ya sabéis, San Marino es una república muy pequeñita, pero que también está muy ligada a alguien, al Vaticano. En las cordiales conversaciones se recordaron las relaciones históricas que unen a la Santa Sede y a la República de San Marino y su fructífera colaboración. A continuación se mencionó la contribución positiva de la Iglesia local para el bien del país y de su población. Se prestó especial atención a la actual emergencia sanitaria y a sus efectos en la antigua República. Por último, se abordaron algunas cuestiones de interés común relativas al panorama internacional en el contexto europeo y en las perspectivas de la diplomacia multilateral. Y fijaos cómo por en medio ha salido también la emergencia sanitaria de COVID-19. Pero hay más. Burkina Faso, en vigor el acuerdo sobre el reconocimiento de la Iglesia en el país. Es de esperar, cada vez ganándose más a todos los gobiernos de todo el mundo. Y ahora atención a esto, una falsa enseñanza. Sí, fijaos que cada X tiempo aparece alguna noticia que muestra alguna enseñanza de la Iglesia Católica, en este caso, y vemos que es falsa, bíblicamente es falsa. Mirad, Repam, un tiempo de transformación radical del corazón y de las estructuras. Entrevista a Mauricio López, secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica, conocida como Repam, cercanos a la conmemoración del primer aniversario del Sínodo Especial para la Amazonia. Se refiere al impacto de la crisis COVID-19 en la Amazonia y la celebración del Jubileo de la Tierra establecido para el mes de septiembre por el Papa Francisco. Y me salto todo lo que va diciendo, mientras os recuerdo eso, el Sínodo de la Amazonia, todo lo que ha venido después, y también el Jubileo de la Tierra, que es algo a tener en cuenta y que el papado está, bueno, promocionando, y ya sabéis por qué, todo el tema de Laudato Si, con todo lo que eso implica. Y jubileo significa alegría, pero también un reposo especial. Bueno, pues mirad qué nos dice este señor en este apartado. Es tiempo de cambiar este sistema en un sentido apocalíptico, pero entendiéndolo como es decir, la promesa de Dios de que no nos abandonará, de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y que podrán los que habían estado enemistados, los que habían sido también opositores, los que estaban excluidos, sentarse a una mesa común, una mesa de la esperanza. Pero para eso necesitamos la mesa, que es la casa común. La esperanza, que es el reino y los valores de convivencia en el Evangelio, para poder crear condiciones de vida y vida posible. ¿Os dais cuenta dónde ubica él el cielo nuevo y la tierra nueva? Aquí, en la tierra, para allá. Sí, para allá me refiero a de aquí poco tiempo. No está hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva después del milenio, de cuando vuelva Cristo en 2031, 1000 años después, sucederá esto. No, lo aplican aquí y ahora. ¿Y quién les está pintando esto? Pues el papado. ¿Y por qué? Porque evidentemente aparecerá Satanás haciéndose pasar por Jesús y creerán que empieza el comienzo del milenio tan largamente esperado, tal como escribe Ellen White en El conflicto de los siglos. Y esto va a ser lo que ellos van a entender en esos momentos como cielo nuevo y tierra nueva, porque va a ser la maravilla mundial.
Pero qué triste, todo por desconocer la profecía bien aplicada. Pero es la forma de engañar. El diablo lo ha hecho muy bien y tanta gente cree que habrá 1000 años de paz en la tierra, porque habrá el Mesías aquí entre ellos. Y mira por dónde esa es la trampa perfecta de Satanás para embaucar a católicos y protestantes de un modo impresionante, pero también a judíos y al resto de las religiones que evidentemente caerán también en el gran engaño. Una vez más, fijaos cómo malinterpretan las profecías y tanta gente sin enterarse. Y ahora apartado para ecumenismo y COVID-19 también. Y en Madrid, católicos y ortodoxos celebran la jornada de oración por la creación. Y esto ya veis, noticia del 7 de septiembre y es algo que se hizo el sábado 12 de septiembre. Concienciar a la ciudadanía. Motivados por la actual situación y en memoria del elevado número de víctimas que han padecido la pandemia de COVID-19, este acto busca aunar el esfuerzo por concienciar a la ciudadanía de la relación que existe entre la destrucción de los hábitats naturales y el aumento de pandemias relacionadas con coronavirus de origen animal. Esto es lo que nos dicen de origen de laboratorio, no, de origen animal y ya está. Así, el cuidado de la vida humana y la biodiversidad en la naturaleza forma parte, según subrayan, del compromiso como cristianos para asegurar la habitabilidad del planeta y el desarrollo sostenible de los pueblos, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, Agenda 2030, y salvaguardando las obras vivas del Creador. Ya veis, ¿para qué sirve el COVID-19? ¡Qué maravilla! Sirve para el ecumenismo también. Fantástico. De acuerdo con los organizadores, hay que aprender a valorar la importancia de cuidar y preservar la vida humana en todas sus etapas, sin olvidar que el cuidado de la naturaleza es un paso necesario e importante para favorecer la continuidad de la vida. Por este motivo, animan a participar en esta jornada centrada en dar gracias por el don de la vida, organizada por la Comisión Mixta Ortodoxo-Católica Romana para la JMOCC en Madrid y enmarcada en el periodo denominado Tiempo de la Creación, que va del 1 de septiembre al 4 de octubre. Por tanto, estamos en ese tiempo de la creación. Bien, pues una vez más, fijaos cómo todo lo están haciendo coincidir para llevar a la gente al ecumenismo. Y era un paso indispensable para conseguir imponer la ley dominical, pues lo están trabajando las 1000 maravillas. Y preparaos porque preparando el gobierno mundial vamos a mostrar también algo que tiene que ver con todo esto que acabamos de decir, que tiene que ver con ecumenismo y que va a dejar helados a más de un adventista. Y espero que eso sirva para que muchos abran los ojos. Pero mientras, también moral. El Papa Francisco afirma que los placeres de comer y sexual son simplemente divinos. El pontífice sostiene que una interpretación incorrecta de estas nociones causó un enorme daño que aún se nota. Pues ya veis, parece un cambio revolucionario dentro de la Iglesia Católica. Comer es una cosa que es algo divino y la relación sexual también. Hasta ahora esto se mostraba como si fuera todo lo contrario. Pues mirad qué cambio se muestra ahora en el Vaticano. Bueno, pues nada, aquí ya hay comentarios para todo lo que queráis, evidentemente. Pero ahora el Papa lo que está mostrando es que todo va pues con una lógica, con algo que es placer, es bueno, y a partir de aquí ya se cambia la visión que se tenía sobre el catolicismo. Qué bien lo está haciendo esto el papado, porque no es solo él, es todo el papado el que está moviendo esta cuestión. Pero mirad también la cuestión de Bielorrusia, que ya estuvimos tratando en la anterior conferencia. El Papa envía al secretario para las relaciones con los estados para mostrar su atención y cercanía. ¿Y por qué hace esto? La oficina de prensa de la Santa Sede ha enviado un comunicado a primera hora de la tarde para informar sobre la visita para la que anuncia hay previstas reuniones con las autoridades civiles y los responsables de la Iglesia Católica. El país afronta una grave crisis social tras la reelección de Alexander Lukashenko, quien ha guiado a la nación ininterrumpidamente desde 1994,
Varias protestas callejeras surgieron los días posteriores en Minsk, la capital, y se fueron extendiendo en otros lugares del país, y aún siguen. El 18 de agosto de 2020, los cristianos bielorrusos y personas de buena voluntad rezaron juntos el Padre Nuestro para permanecer unidos frente a la revuelta social que atraviesa el país después de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 9 de agosto de 2020. Ya veis, rezan juntos. También esto, cuestión de ecumenismo. Pero, ¿qué ha sucedido? Pues que Lukashenko se ha ido a ver al señor Putin en Rusia para intentar frenar toda esta ola que se le está viniendo encima y que tiene gran presión por parte de Occidente, por supuesto, Estados Unidos, aliados, y veremos cómo va terminando todo. Pero mientras tanto el Vaticano hace sus movimientos, ¿cómo no? Cardenal Parolin dice: el Papa consideraría viaje a Bielorrusia tras fin de la pandemia. Se lo propusieron hace un tiempo y el Papa dice que sí, que si la pandemia termina, él irá a Bielorrusia. Bueno, pues veremos qué termina pasando con todo esto, ¿eh? Pero mientras, volvemos a hablar de cambio climático y del Papa, claro, que dice: no hay ecología sin equidad, luchemos contra el descarte y el desperdicio. El hombre no puede separarse del entorno en el que vive y es evidente también que el cambio climático no solo altera el equilibrio de la naturaleza, sino que causa pobreza y hambre. El descuido de la creación y las injusticias sociales se influyen mutuamente, dijo el Papa a las comunidades Laudato Si, recibidas esta mañana en audiencia. El pontífice afirmó que no hay ecología sin equidad y no hay equidad sin ecología, y que nuestro desafío hoy es cómo será la vida de la próxima generación. Anda, que plantean también la segunda venida de Jesús por algún sitio, ¿eh? Ni de casualidad. O sea, que aparecerá el Mesías, ¡oh, sorpresa para todos! O sea, y resultará Satanás que ha llegado, porque como no hay profecía de tiempo, teóricamente, cuando aparezca, aparecerá. Y así, pues, ¿cuántos no van a caer en ese engaño? ¿Católicos solo? No. Hasta adventistas también, de todas las religiones. Por cierto, ya veis que habla de comunidades Laudato Si. Son movimientos católicos que trabajan para instaurar la encíclica del Papa en todos los países. Ayudémonos mutuamente a luchar contra el descarte y el desperdicio. Exijamos opciones políticas que combinen progreso y equidad, desarrollo y sostenibilidad para todos, de modo que nadie se vea privado de la tierra que habita, del buen aire que respira, del agua que tiene derecho a beber y del alimento que tiene derecho a comer. Fueron palabras del Papa este mediodía al recibir en el aula Pablo VI a los participantes en el encuentro de las comunidades Laudato Si. En su discurso, Francisco advirtió que no puede haber ecología sin equidad, por eso hay que vencer la indiferencia. El no me concierne, no depende de mí, no estoy involucrado, se vence con la compasión, la mejor vacuna contra la epidemia de la indiferencia. Fueron cerca de 250 los participantes en el encuentro, en representación de los miembros de las comunidades Laudato Si en Italia y en el mundo, que encontraron al Santo Padre este mediodía. Motivados en el cuidado de los últimos y de la creación, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, el Papa los recibió con calidez y les dejó dos palabras claves de la ecología integral para la reflexión: contemplación y compasión. Una vez más, ya veis, el ejemplo de San Francisco de Asís. Y ya vimos el porqué de todo esto. Francisco de Asís tiene todo un poema sobre la creación que lo volveremos a ver, ya lo mostramos, lo volveremos a ver en Preparando el Gobierno Mundial, y que evidentemente este Papa está aplicando, y de qué modo, pero con unas connotaciones de espiritismo impresionantes. Pero esto, claro, ya parece ser otra historia. Bien, dicho esto, vamos directamente a esta sección también dentro de Vaticano. ¿Qué es esto? Espiritismo. Sí, espiritismo. Respiro. ¿Y qué es esto? Italia acoge el Festival Espiritualidad de Turín, dedicado a la respiración. Sí, sí. Por eso he puesto espiritismo. No es porque es una cuestión de respirar, es porque es algo más. Y mirad,
reuniones, debates y comparativas están programadas para la 16ª edición del festival que comienza el 24 de septiembre. Una iniciativa que también es un recordatorio del momento de la pandemia que se está experimentando. Por supuesto, la pandemia no puede faltar por ningún sitio. Pero mirad esto, el acto que revela el sentir. Es en los meses de encierro que comprendimos lo que realmente significa respirar. La más automática de las acciones se ha impuesto a la atención colectiva alimentando el miedo, porque es frágil, y reclamando cuidado, porque es preciosa, explican los promotores. Entre los eventos del calendario del pabellón destaca la conferencia de Vito Mancuso sobre la inspiración, capaz de poner en movimiento el corazón y la mente. Inspiración, ¿eh? Pero esto no es todo, mirad ahora. También la conferencia de Salvatore Becca sobre el cantar de los cantares. El diálogo sobre la belleza escondida en la vida cotidiana entre el escritor Daniel Mencarelli y el sacerdote Paolo Aliata. La intervención del maestro budista Lama Michel Rinpoche sobre el momento actual. Y siguen con otros. Y todo esto en el tema de la respiración. Y va un maestro budista, Lama, pues, ¿qué les puede enseñar? ¿Os dais cuenta qué forma de hacer ecumenismo también a través de todo esto? Incluso con el tema de la respiración. El momento actual, la gente, ya lo veis, todos con miedo, y hace falta respirar, pues claro, respirar y con mascarillas, ya me dirás qué panorama. Pues mira por dónde, ¿qué van a enseñar aquí? También a eso, a respirar. Y lo va a enseñar también en todo esto un maestro budista. Cuando ya sabemos que las respiraciones son tan importantes y evidentemente si son buenas, si se hacen bien, pero otras son para entrar en trance, para llevar tu mente a un estado en el cual alguien va a actuar en ti y evidentemente no va a ser Dios. Y si no sabéis aún nada de esto, mirad los temas de puertas dimensionales y lo vais a entender perfectamente. Bastante hablamos de todo esto, pero ya veis, encima todo esto con ecumenismo. Pero ahora ha salido además un nuevo libro, sí, sobre el Papa, que habla de paz, pero también de Tercera Guerra Mundial. De nuevo vuelve a hablar de esto. Mirad, aquí lo tenéis. El constructor de paz hoy, realismo y humanidad. Y el libro nos dice esto. En el prefacio del libro de la Librería Editora Vaticana, para un conocimiento de la paz, el Papa se dirige en particular a los jóvenes que pretenden especializarse en ciencias de la paz. El gusto por el estudio, dice el pontífice, debe ir acompañado de un corazón inspirado en el Evangelio, capaz de compartir las esperanzas y las ansiedades de los hombres y mujeres de hoy. Sí, ahora generan también un nuevo tipo de temática a instaurar en los centros educativos suyos, que es Ciencias de la Paz. Sí, lo habéis oído bien, ¿eh? Y qué bien suena, claro. Pero mirad, el Papa llega a decir algo. El cambio de época que la humanidad está experimentando está conformando por lo que he denominado repetidamente como una tercera guerra mundial a pedazos. ¿Qué os parece? Una vez más el Papa lo tiene muy claro, estamos ya en tercera guerra mundial. Y es a pedazos, sí. Porque esto es lo que nos venía también diciendo el libro de Daniel cuando hemos visto en el capítulo 11, versículos finales, cómo funcionaría esta guerra final, y así está siendo. Y después aún vendrá Armagedón, el final de los finales, claro que sí. Pero qué claro lo tiene el Papa, y tanta gente aún en fuera de juego. Bueno, pues nada, me salto ya todo esto para dejar el apartado Vaticano e ir a un resto de noticias que aún nos faltan. Empezamos por Canadá. Un hombre mata a su cuñado y a sus 3 sobrinos y se suicida. ¿El por qué? Pues vaya usted a saber. Ahora apartado para China. Registra el 5º mes consecutivo de crecimiento de la inversión extranjera pese a la crisis y las tensiones con Estados Unidos. O sea, se está levantando de nuevo.
El país asiático, que resultó ser uno de los pocos que logró evitar caer en recesión por la pandemia, intensifica sus esfuerzos para atraer a empresas extranjeras. Se está levantando de nuevo. ¿Creéis que Estados Unidos se va a quedar tan ancho? Pues volverá una vez más por sus fueros. Y hablando de Estados Unidos, aquí los tenemos. Nominan a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz por segunda vez en una semana. Sí, lo habéis oído bien. ¿Y por qué? Pues porque junto a los gobiernos de Serbia y Kosovo encontraron que lo que estaba haciendo era para recibir el Premio Nobel de la Paz. Y además, ¿por qué? Pues por la situación que está generando de Israel con otras naciones árabes de paz. Y algunos dicen, bueno, pues es lógico que se lo den porque Obama no hizo nada y se lo dieron. Pues veremos cómo termina esto, pero desde luego, ya veis, el Nobel de la Paz, ¿hacia quién puede ir? 2 nominaciones ya en una semana. Bueno, tiempo al tiempo. Vamos a ver ahora algo que acontece en Estados Unidos. Y esto pasó hace poco. Miles se reúnen en el Capitolio de California para adorar. Sí, para adorar allí. ¿Y por qué allí? Fijaos, esto es ir al Capitolio, lugar que evidentemente es político, y van gente religiosa a adorar a ese lugar. ¿Por qué? Mirad el vídeo y escuchad la explicación un tanto especial del narrador de esta noticia. ¿Os habéis dado cuenta de lo que llegan a decir? Tienen problemas para adorar porque las leyes con lo del COVID les está haciendo muchas prohibiciones, no pueden incluso ni cantar en iglesias. ¿Y qué hacen? Se van al Capitolio de California para adorar allí. Pero dicen algo, la adoración que ellos iban a tener allí iba a filtrar por el suelo hasta llegar a ese edificio, con lo cual causaría que las legislaciones que se hicieran allí fueran para favorecer, una vez más, la libertad de culto sin ningún problema. Y hacen rememoración de cómo surgió el nacimiento de Estados Unidos. Ya conocéis la historia de Mayflower, etcétera, etcétera, ¿no? Huyendo de Europa, de los anglicanos, que estaban actuando como hacía el catolicismo en otras partes, y esa gente que era, bueno, religiosa, pero no quería entrar en lo que estaba haciendo ese anglicanismo, pues fueron a Holanda, y de Holanda se fueron hacia Estados Unidos para crear esta nueva nación, que así estaba profetizado, tal cual, y de eso ya hemos tratado en más de una ocasión, y se cumplió. Salieron de un lugar para ir a otro, y fueron el lugar ideal para ellos. Pero fijaos que ahora todo esto está añadiéndose, porque quieren volver a lo de antes. Y dices, bueno, está muy bien, que todo el mundo pueda creer libremente, claro que sí, pero han dicho algo sumamente importante, y es que habrá una situación que ya está siendo ahora y dicen que va más, que no les dejan, incluso en los medios tipo de YouTube, etcétera, etcétera, los silencian cuando es cuestión religiosa. Y esto está haciendo que ellos pues, se pongan nerviosos y pidan que esto debe cambiar. Y sabéis, una vez más, el diablo está jugando con el efecto péndulo. Se ha provocado que se vaya a un extremo en que todas estas cosas vayan siendo más penadas, para que me entendáis, hasta el punto en que la gente diga basta, y luego el péndulo, ya veis dónde se va a buscar en cuestión legislativa, vaya con tanta fuerza hacia el otro lado, que arrase con todo y la moral, la religión, se imponga otra vez como nunca en Estados Unidos, pero pasándose de rosca, y volverá a surgir algo que ya aconteció en algunos estados en Estados Unidos hace años, que es ¿el qué? Sí, la ley dominical. Señores, esto es a lo que se va. Y esto es algo que va a acontecer en pocos años. Y ya veis, la gente, qué forma de adorar tienen. Parece un concierto cualquiera, de música cualquiera, en cualquier parte del mundo. ¿Esto es adoración a Dios realmente? ¿O esto es copiar lo que hace el mundo y aplicarlo también
a nivel cristiano. Es una pena, esto no es adoración, pero así irá la religión en este último tiempo. Para llegar a muchos se está consiguiendo hacer lo mismo que hace el mundo, con 4 letras de amor cristiano y se ha solucionado el tema. Mucho levantar las manos y mucho dar brincos, pero no hay base doctrinal. Y en consecuencia son llevados como carne de cañón al matadero. Sí, tristemente engañados por sus líderes religiosos. Pero la profecía se cumplirá. El protestantismo apóstata son los que van a marcar la pauta en Estados Unidos para que se acepte la ley dominical, presionando a sus gobiernos. Va a ser lo que va a cambiar el panorama de Estados Unidos y, en consecuencia, después rápidamente en todo el mundo. Eso allí, porque son protestantes básicamente, pero ¿qué creéis que va a pasar por aquí o por otros países donde el catolicismo ha imperado durante siglos y siglos y siglos? Pues ya lo podéis imaginar. Pero al final todos irán de la mano aceptando lo mismo. Y al final el pueblo de Dios, esté donde esté, las va a pasar canutas, porque el domingo va a ser impuesto, pisoteando el sábado santo de Dios. Y esto es lo que nos espera, y esto es por lo que debemos prepararnos y debemos anunciar al mundo, para que todos aquellos que aún ahora niegan que todo esto va a ser así, decirles: cuando veáis que surge la ley dominical desde Estados Unidos, sabed que nos quedan 4 días. Y sabed que las profecías que habíamos dicho se cumplen hasta el final. Y sabed que si luego, aún viendo eso, no os dedicáis a cambiar realmente y aceptar los mandamientos de Dios, incluido guardar el sábado siguiendo al Señor de todo corazón, a pesar de la máxima oposición más fiera que va a venir, os vais a perder la eternidad cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y la gente debe conocer eso, para que aún en ese momento límite puedan llegar a reaccionar, si es que no se han cerrado ya al Espíritu Santo. Por eso debemos seguir anunciando esto, aunque muchos nos digan que, bueno, nos están diciendo tantas veces: estáis locos, esto no va a pasar nunca, etcétera, etcétera. Y mirad que hemos ido mostrando cómo todo se va preparando año tras año, y aún hay tantos que quieren negarlo. Pues bueno, allá ellos. ¿Qué vamos a hacer con quien se quiere perder? Pues no podemos hacer otra cosa que mostrarles la verdad, y ellos son los que deciden libremente. La mofa evidentemente estará hasta el final, eso ya lo sabemos, pero al final sí que habrá un grave problema para los que ahora se mofan, los que ahora se ríen. Ya sabéis, hay un dicho que dice: el que ríe último ríe mejor. Bueno, nosotros no vamos a reírnos de la destrucción de los impíos, de los que han querido ser engañados y que han rechazado la verdad. No vamos a reírnos, desde luego, pero sí tendremos la felicidad de la salvación, mientras ellos tendrán todo lo contrario. Qué triste. Y aparcamos esto para el fenómeno ovni ahora. Sí, mirad, expiloto de Estados Unidos que vio un ovni dice que el objeto cometió un acto de guerra durante el encuentro. Un expiloto de la Marina estadounidense asegura que el objeto avistado en 2004 podía hacer cosas que ninguna tecnología humana conocida es capaz de cumplir. David Fravor, quien fuera uno de los pilotos de combate que se encontraron con un misterioso objeto volador frente a la costa de California en noviembre de 2004, dice que el aparato no identificado cometió un acto de guerra en el inexplicable encuentro. El ahora expiloto de la Marina estadounidense, a la que perteneció durante 18 años, vio que el objeto con forma de tic-tac, golosina similar a una pastilla ovalada, realizaba extraordinarias maniobras aéreas que ninguna tecnología humana conocida es capaz de hacer. Dijo que el ovni no se parecía a nada que hubiera encontrado. Fravor había sido enviado a investigar un área donde se detectaron anomalías en el radar. El mando le ordenó vigilar unas aeronaves no identificadas que podían cambiar de altitud de manera drástica y desaparecer de los radares. Fue seguido por otros pilotos que grabaron con éxito imágenes de aquellos extraños fenómenos. Las imágenes del encuentro se filtraron en 2017 y ya las mostramos. Fravor relató su extraordinaria experiencia en una entrevista con el científico Lex Fridman, del Instituto de Tecnología de Massachusetts.
Esto no es como un lo vimos y se fue, o vi luces en el cielo y se fueron. Vimos esto en un día claro como el cristal, con 4 observadores entrenados, recordó. El expiloto dijo que cada vez que intentaba acercarse al objeto, este aceleraba rápidamente y desaparecía en menos de un segundo. Recuerdo que le dije al tipo en mi asiento trasero, amigo, no sé tú, pero yo estoy bastante preocupado. Agregó que el objeto podía hacer cosas que ninguna tecnología humana conocida es capaz de cumplir. No me gusta meterme en el tema de los hombrecitos verdes, pero no creo que los humanos lo hayamos desarrollado. Creo que puedes esconder cosas por un tiempo. Este es un gran salto en la tecnología. Después que Fravor aterrizó, un colega en tierra localizó con éxito el fenómeno no identificado antes que éste bloqueara el radar. El radar es lo suficientemente inteligente como para que cuando la señal regrese, si ha sido bloqueada, te dé indicaciones de que estaba interferido. Estaba bloqueado en casi todos los modos que se puede ver. Se puede decir que estaba bloqueado, dijo Fravor, y agregó que cuando se bloquea activamente otra plataforma, eso es técnicamente un acto de guerra. Una vez más, si no habéis visto el tema que presentamos, el fenómeno OVNI, titulado así, ya va siendo hora que lo veáis y sabréis de qué va todo esto. ¿Son extraterrestres, marcianitos de color verde? ¿Qué son? Pues mirad ese tema si no sabéis de qué va o si creéis alguna cosa al respecto, porque allí veréis la auténtica realidad de esta cuestión. También os recomiendo los temas de puertas dimensionales, donde hablamos de eso aún con más extensión y vale la pena desde luego, porque esto que se está mostrando así, pronto va a ser un engaño generalizado cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo. Recordad que antes aparecerán demonios haciéndose pasar por Jesús. Habrán intervenciones asombrosas, pero finalmente habrá una forma espectacular de aparición de Satanás. Sí, cómo no, no mostrándose como es, sino como si fuera Jesús. Y ya os lo podéis ir imaginando, ¿no? Pues señores, esto no está pasando porque sí. Esto está pasando porque ya se nos va preparando para ese evento. La lástima es que pocos sabrán reconocer qué es realmente esto. Y ahora sobre el lado oscuro. La meditación puede tener efectos nocivos. No recurramos a ella como a un ansiolítico o una serie de Netflix. Un estudio concluyó que el 25,5% de las personas que practican meditación de forma habitual han experimentado algún tipo de situación psicológica desagradable. Los expertos recomiendan iniciarse en esta técnica con ayuda de un profesional. Sí, fijaos, aquí dicen que el 25,5%. No, señores. Los que lleven un poco de tiempo saben que habrán pasado todos por unas experiencias muy desagradables, pero muy desagradables. Otra cosa es que les digan que eso no es desagradable, sino es porque estás a punto de entrar en otro estado superior. Pero han pasado por eso. Algunos lo reconocen, otros se lo van a callar, u otros es que acaban de empezar sencillamente. Pero aquí, por un lado, muestran lo que puede causar esto, no te dicen el qué, y evidentemente son fenómenos de espiritismo, tenedlo claro, y hemos tratado de eso también en Puertas Dimensionales, donde son capaces de ver las 1001 cosas que tienen que ver con satanismo absoluto, con demonios, pero aquí les dicen que no, iníciate con la ayuda de un profesional, como si esto fuera a eximir de que algo malo les pasara. Aún se meterán más en la boca del lobo. Ya veis, qué triste, cómo se están vendiendo todas estas cosas para que tanta gente caiga de lleno en la boca de Satanás. No es que meditar no sea positivo, nos dicen, es que no es positivo utilizar algo que no sabes lo que es, ni cómo funciona, y menos si además sufres problemas de ansiedad. Imaginaos. ¿Y por qué no haces oración, te pones de rodillas, te apoyas en tu cama, por la mañana, por la noche, y te pones en contacto con Dios y le hablas como a tu mejor amigo? ¿Por qué no haces también lo mismo al mediodía donde puedas? ¿Por qué no tienes tu mente en contacto con Dios continuamente durante el día?
orando, haciendo otras cosas y orando mentalmente. Ah, no, que eso es una locura, ya, pero con eso no te van a pasar todas estas cosas, porque eso te une a Dios y esto te une al diablo. Qué gran diferencia, pero esto no lo enseñan. Se puede meditar en plan oriental, no en plan bíblico, se puede hacer todo esto, pero no se puede orar. No se puede estudiar la palabra de Dios en oración, meditando como debe ser, no en plan oriental, y mira por dónde, eso que no lleva ningún efecto secundario peligroso en absoluto, sino todo lo contrario, te cambia la vida mejor como nunca, aunque Satanás vaya a chincharte por eso también, porque no quiere que te entregues a Dios, y en cambio nos están metiendo por todos lados que hagamos esto, hasta los niños en los colegios. Y mirad también, ¿qué se pide ahora en tantas partes? El mindfulness. Sí, otra forma más de espiritismo. Qué triste. Y todo esto para educar a los niños ya de pequeños. Pero es que ahora ya no se va a escapar nadie, de niños pequeñitos hasta mayores, a todos se les está poniendo todo esto para que lo hagan y funcionen a las 1000 maravillas. Qué lástima. A las 1000 maravillas se van a ir a la maravilla satánica de lleno. Qué lástima. Y bien, ahora apartado para Turquía, ya sabéis la situación tan tensa que hay. Francia despliega su portaaviones nuclear Charles de Gaulle contra Turquía. El presidente turco, que la semana pasada amenazaba a Grecia con una guerra, dice ahora que las cosas pueden solucionarse dialogando. Mira, parecía que se había echado atrás al ver el portaaviones francés, ¿no? Pues mirad, si esta noticia era del 4 de septiembre, mirad qué sucede el 12 de septiembre. Erdogan advierte a Macron que no se meta con Ankara tras las críticas del presidente francés a las actividades turcas en el Mediterráneo. Este viernes el mandatario galo aseveró que Europa debe ser clara y firme con el gobierno de Erdogan, que ha tomado acciones inaceptables. Pues ya veis la respuesta de Erdogan al cabo de unos días. ¿Cómo se está preparando todo? No se meta con el pueblo turco, no se meta con Turquía, declaró Erdogan durante un discurso televisivo. Señor Macron, tendrá muchos más problemas conmigo, agregó el mandatario en respuesta a su homólogo francés, que dijo tener un problema con Erdogan. Este viernes, antes de la cumbre de las 7 naciones mediterráneas de la Unión Europea, Macron aseveró que Europa debe ser clara y firme, no con Turquía como nación y como pueblo, sino con el gobierno del presidente Erdogan, que ha tomado acciones inaceptables. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó este viernes su profunda preocupación por las operaciones de Turquía en el Mediterráneo oriental. El aumento de las tensiones militares no ayuda a nadie más que a los adversarios, a los que les gustaría ver división en la unidad transatlántica, señaló Pompeo, instando a los países de la región a resolver los desacuerdos de manera diplomática y pacífica. Una vez más, el papel de Turquía en la profecía, cómo se está preparando todo. Pero hay otro papel también en juego y es el de Israel. ¿Por qué los F-35 no deberían enviarse a Emiratos Árabes Unidos ni a Arabia Saudita? Fijaos en este artículo, que está escrito por Shimon Arad, que parece que lleve la contraria a los acuerdos que acaba de hacer Israel con estos países, ¿no? Emiratos Árabes y ahora vamos a ver otro, más los que había hecho. Pues mirad, ¿cómo puede decir esto? ¿Que no hay que enviarles estos aviones? Mirad qué explicación. La normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos tendrá ramificaciones estratégicas y políticas significativas para el Medio Oriente en su conjunto y para Israel en particular. Sin embargo, la posición regional de Israel se basa fundamentalmente en la percepción de su superioridad tecnológica y militar y no en la naturaleza fluida de los acuerdos políticos reversibles. En el Medio Oriente, los tratados de paz, como muestran los ejemplos de Egipto y Jordania, deben protegerse mediante arreglos de seguridad que desalienten su violación en lugar de proporcionar capacidades militares que algún día, bajo un cambio de liderazgo e intención, alienten a desafiar a Israel. Mira por dónde.
Ahora estamos viendo que en los tratos políticos que han hecho, en estos convenios, todo va bien entre ellos. Pero este hombre advierte, cuidado, porque ya sabemos que estos tratos se pueden volver después en nada. Y encima se les ha armado. A Israel lo están respetando por su superioridad tecnológica y militar, no por los acuerdos, porque sí. Y evidentemente esto puede llegar a pasar. Ahora están siendo aliados de Israel y de Estados Unidos, algunos de estos países. ¿Será por siempre o al final también se van a regirar? El tiempo lo dirá. Pero vaya situación que vemos por todos lados, que es una olla a presión. Y mirad también esto, Serbia y Kosovo abrirán embajadas en Jerusalén. Y de aquí destacamos esto. Evidentemente la administración de Trump aprovechó su mediación en el conflicto balcánico para lograr que ambos países se comprometieran a abrir embajadas en Jerusalén, en contraste con la postura de la Unión Europea, que mantiene en su momento crítico durante la decisión de Washington de trasladar esa ciudad desde Tel Aviv su legación diplomática. Serbia abrirá este mes una oficina comercial en Jerusalén, como ya estaba previsto, y en julio próximo trasladará su embajada a esa ciudad. Es impresionante, ¿eh? Cómo país tras país empiezan a cambiar y querer poner la embajada en Jerusalén, con todo lo que eso implica. En el caso de Kosovo, Israel procede ahora a reconocer su independencia, tal y como ya ha hecho Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la Unión Europea, aunque no Serbia, España, China o Rusia, entre otros. Y en el caso de España es lógico o no, pero es lógico desde la perspectiva del gobierno español, porque implicaría tener que reconocer también independencia de territorios como pueden ser el País Vasco, Cataluña, Galicia, quizá, y eso no puede ser, pero lo mismo puede suceder en China, con las partes que tienen ellos, que algunos no quieren estar en China, Taiwán, Hong Kong, y en Rusia, pues más de lo mismo. Por tanto, todos los que no lo reconocen es porque tienen implicaciones en sus fronteras que pueden causar pues, un efecto dominó. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció esta noche que el país establecerá relaciones diplomáticas con Kosovo y agradeció a Vučić que hoy reconociera a Jerusalén como capital israelí y que se comprometiera a trasladar su embajada a la Ciudad Santa en 2021, lo que convertirá a Serbia en el primer país europeo en hacerlo. Me gustaría agradecer a mi amigo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la contribución a este logro. Continuaremos con nuestros esfuerzos para mover más países europeos a Jerusalén, declaró en un comunicado. Sobre Kosovo, remarcó que será el primer país de mayoría musulmana en abrir una embajada en Jerusalén. Impresionante, ¿eh? Impresionante cómo están cambiando las cosas. País de mayoría musulmana. Y ya veis, embajada en Jerusalén. Una vez más, una bofetada para los palestinos, un dejarlos totalmente de lado. Pero fijaos también, se insta, se trabaja a que más países europeos también pongan su embajada en Jerusalén. Jerusalén se va a convertir en el centro, claro que sí. Tel Aviv va a quedar ya al margen. Jerusalén, recordad, algo debe hacerse allí, el templo. ¿Y qué va a suceder? Que todo el mundo irá a adorar allí, todo el mundo. Por eso Jerusalén ahora está siendo empujado a ser el centro total si se van poniendo las embajadas ahí. Y eso a los palestinos no les gusta porque ya saben lo que va a pasar con esas mezquitas que hay en la explanada de lo que era el monte del templo. Tiempo al tiempo, porque todo va llegando, ya lo veis, tantos años hablando de estas cosas y todo se va cumpliendo. Y mirad también esto, Malawi abrirá una oficina diplomática en Jerusalén. ¿Y veis a este señor? Pues mirad esto. Chuck Vera, un evangelista de 65 años que cuenta con un doctorado en teología y asumió el 6 de julio pasado la presidencia del país del sur de África, anunció una serie de reformas concernientes al Ministerio de Exteriores y su red de embajadas. Las reformas incluirán la revisión de nuestra presencia diplomática,
incluyendo nuestra decisión de establecer nuevas misiones diplomáticas en Lagos, Nigeria y en Jerusalén, Israel, declaró. Chuck Vera visitó Israel el año pasado y es considerado como un entusiasta amigo del Estado judío. ¿Y por qué? Es evangélico. ¿Y qué pasa con los evangélicos? Pues que prácticamente todos son sionistas. Creen que allí aparecerá el Mesías en Jerusalén y a partir de allí todos los pueblos a adorar, etcétera, etcétera, y empezará el milenio. Por eso apoya esta cuestión. El círculo de paz y reconocimiento de Israel está expandiéndose y se espera que se sumen países adicionales, aseveró Netanyahu. Y se lo dice por algo es. Sabe que eso va a acontecer. Más países con embajada allí. Y mirad esto, el fin del conflicto árabe-israelí. ¿Qué nos dice este artículo? Mirad. El acuerdo para normalizar las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos denota, sin lugar a duda, el ocaso de una era y el nacimiento de otra nueva, incluyendo la aceptación del Estado judío por parte del mundo árabe como un actor político, económico y militar legítimo en la reunión. ¿Habéis visto el artículo de antes, no? Pues esto solo nos pinta la parte positiva. Entretanto, los palestinos profundamente divididos observan impotentes e indignados cómo sus hermanos árabes hacen fila para mejorar sus vínculos con Israel. De hecho, algunos líderes palestinos han depositado sus esperanzas en un eventual triunfo del Partido Demócrata en las próximas elecciones norteamericanas, el 4 de noviembre, que haga retroceder el tren de la historia, cuando en realidad es precisamente el temor al ascenso del entorno del senador Joe Biden lo que ha precipitado la alianza entre Jerusalén y Abu Dhabi. Pero recordemos, ¿no dijo Joe Biden que también apoyaba a Jerusalén como capital del Estado de Israel? Al final, gane quien gane, no va a cambiar nada. El final de la profecía se va a ir consumando. Estados Unidos está abiertamente decidido a retirarse de la región. Simultáneamente, la presión del régimen de los ayatolás chiíes iraníes y de los islamistas hermanos musulmanes en su versión turca parece haber arrojado a los árabes a los brazos de Israel. Evidentemente, de las tres principales potencias regionales, Irán, Turquía e Israel, ninguna es árabe, ¿sí? Porque los iraníes son persas, Turquía tampoco son árabes, Israel tampoco. Entonces, fijaos qué curioso, y estas tres potencias regionales son las que están en pleno auge allí, mientras los árabes están de capa caída. ¿Y qué se ven obligados a hacer muchos? Pues ya lo veis, convenios. ¿Y convenios con quién? Con Israel. Reconocimiento. ¿Por qué? Porque temen los países árabes que Irán y Turquía les den la lata hasta el punto de querer dominarlos. Por eso se están acercando a Israel. Pero esto será así hasta el final o después también se va a regirar, como decía el otro artículo, tiempo al tiempo. De hecho, la nueva generación de jóvenes árabes parece en general más preocupada por las amenazas externas y por mejorar las condiciones de vida concretas que en las grandes narrativas ideológicas. Tal como notara el periodista Avi Sacharov, ni siquiera Hamas es el mismo. Como lo muestra en la última escalada de violencia, el grupo terrorista islámico volvió a centrar sus demandas en cuestiones concretas de gobernabilidad, fundamentalmente en recibir ayuda para combatir la creciente propagación del coronavirus en la Franja de Gaza, aumentar la asistencia monetaria que provee Qatar, el alivio del bloqueo y una serie de proyectos de infraestructura para reducir el desempleo en el enclave costero. O sea, ¿qué otros problemas tienen? Vamos. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha señalado tras el anuncio del acuerdo con Emiratos que los palestinos han perdido su poder de veto para el establecimiento de relaciones entre Israel y el mundo árabe. O sea, ya no pintan nada. En este sentido, la apertura del espacio aéreo de Arabia Saudita y Bahrein a los aviones comerciales israelíes que cubrirán el trayecto entre Tel Aviv y Dubái o Abu Dhabi parece apenas la punta del iceberg de un proceso que se desarrolla bajo la superficie y que parece no tener vuelta atrás. Y mirad ahora noticias de Arabia Saudita, que apoya la demanda palestina de un Estado independiente con las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital.
apoyan todo esto, pero ya veis, abren también su espacio aéreo a Israel. Por un lado están con un pie aquí, otro pie allá, quedando bien con todos, pero en definitiva, ya veis, hay una cosa que todos deberán reconocer y es que Jerusalén va a ser la capital de Israel. Estos de momento piden que también esté partida con los palestinos. Veremos hasta cuándo terminan por esta opción, que es la misma que toma el Vaticano, al menos aparentemente. Y mientras, Trump anuncia que Bahrein se suma a Emiratos y establecerá relaciones diplomáticas con Israel. El presidente de Estados Unidos sigue adelante con lo que califica el acuerdo del siglo, la propuesta de la Casa Blanca para zanjar el conflicto palestino-israelí. Y fijaos cómo lo está haciendo todo, apretando todo antes de las elecciones de Estados Unidos, que son el 3 de noviembre. Por tanto, ¿le llevará esto al Premio Nobel de la Paz? ¿Llevará esto a la reelección de Donald Trump? El tiempo lo dirá, pero señores, no os compliquéis la vida. Gane Biden, gane Trump, gane quien gane, la profecía se va encaminando hacia su cumplimiento final. Y eso es lo que cuenta por encima de todo. Otro histórico logro hoy. Nuestros dos grandes amigos, Israel y el Reino de Bahrein, han llegado a un acuerdo de paz, el segundo país árabe que hace las paces con Israel en 30 días. Ha tuiteado eufórico el presidente. A mediados de agosto, cuando faltaban menos de 3 meses para las elecciones presidenciales, Trump daba un primer paso para lo que consideró el acuerdo del siglo, la propuesta de la Casa Blanca para zanjar el conflicto entre israelíes y palestinos que presentó en febrero pasado. El mandatario se apuntaba con la mediación en el acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, su principal tanto diplomático en Oriente Próximo y uno de los más relevantes en política exterior de todo su mandato. Y mientras tanto, Netanyahu celebra el histórico acuerdo de paz con Bahrein. Y mirad qué dice. Hemos invertido en la paz durante muchos años y ahora la paz invertirá en nosotros. Esto llevará a grandes inversiones en la economía israelí, que es muy importante, dijo Netanyahu en un vídeo difundido tras el anuncio de Trump, en el que anticipó además que habrá más acuerdos como este. Fijaos, siempre la economía mandando. Pero habrá más acuerdos como este. Esta es una nueva era de paz. Paz a cambio de paz. Economía a cambio de economía, agregó el primer ministro de Israel, quien reiteró el eslogan utilizado en los días posteriores al anuncio del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos el pasado 13 de agosto. Por otra parte, agradeció directamente al pueblo de Bahrein y sus dirigentes y describió la relación entre ambos países como estratégica y económicamente significativa. Por tanto, réditos económicos los van a tener. Solo faltaba, claro. Pero además, estratégica. ¿Por qué? Pues porque hay Irán, hay Siria, y hay Rusia también en cuestión, y hay China, y todos estos son los que pueden liarla en todos esos lugares, especialmente a través de Irán. Entonces, como los países árabes tienen temor de que estos países como Irán y Turquía, asociados, consigan adueñarse de territorio que no les pertoca teóricamente tampoco, ¿qué hacen? Pues unirse con Israel. Todas las cosas en política no pasan porque sí, pero es que detrás de todo esto, una vez más, por cierto, claro, se mueve la cuestión política, por supuesto, pero por encima de todo hay la lucha entre el bien y el mal, y Satanás trabajando para que el Vaticano se pase a Jerusalén y él aparezca como Jesús ahí, y no me canso de repetirlo. Y para eso deben darse una serie de circunstancias que ahora son las que estáis teniendo delante. Y mirad cómo hay ya precisamente voces que algo van diciendo. Alboroto palestino cuando Israel pone altavoces en la mezquita de Al-Aqsa. Y aquí veis la foto donde eso acontece. Los soldados israelíes instalaron altavoces en los muros norte y oeste del complejo de la mezquita Al-Aqsa en la Jerusalén oriental ocupada el miércoles. ¿Y qué hay allí en la mezquita de Al-Aqsa? Es la explanada de las mezquitas, sí, pero era donde habían los templos de Jerusalén.
el sistema de altavoces permite a las fuerzas israelíes molestar y violar aún más a los fieles musulmanes en la mezquita al hacer anuncios e instrucciones a los que se encuentran en el recinto. Es el tercer conjunto de altavoces que las autoridades israelíes han instalado desde 2017, lo que les permite transmitir al lado norte del complejo de la mezquita Al-Aqsa, desde el interior y el exterior, en paralelo con el dirigido por el Waqf Islámico, fundación, a cargo del sitio religioso. Jordania ha condenado la medida como parte de lo que describió como continuas violaciones israelíes. Sí, estas violaciones israelíes de ese lugar que está controlado por Jordania. Pero mirad cómo continúa. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Deifala Fayez, dijo que las prácticas absurdas de las fuerzas israelíes en el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO son irresponsables y constituyen una provocación de los sentimientos de los musulmanes en todo el mundo. Instó a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad y ejercer presión sobre Israel para que detenga sus ataques que violan el derecho internacional. Vaya tensión en la zona, ¿eh? El ex gran mufti de la mezquita de Al-Aqsa, Ekrim Sabri, dijo a Maidel Ai que Israel busca imponer su soberanía sobre la mezquita y socavar el Waqf islámico. Dijo: las medidas de la ocupación contra Al-Aqsa son inválidas e ilegales. No los reconocemos. Hacemos responsable al gobierno israelí de violar la santidad de Al-Aqsa, porque es directamente responsable de cualquier agresión y es el que protege a los colonos que asaltan el sitio, alentándolos a aumentar su número. Y eso está pasando, cada vez más colonos van allí, judíos. La mezquita de Al-Aqsa es el tercer sitio más sagrado del mundo para los musulmanes. Los judíos llaman al área del Monte del Templo, alegando que fue el sitio de 2 templos judíos en la antigüedad. Israel ocupó Jerusalén Este, donde se encuentra Al-Aqsa, durante la Guerra Árabe-Israelí de 1967. Se anexó toda la ciudad en 1980, en una medida nunca reconocida por la comunidad internacional, pero ahí están. Bueno, ya veis, es la perspectiva desde el mundo musulmán de esta cuestión. Pero qué líos, ¿eh? Qué líos. Pues esto aún no es nada con lo que se va a venir. Y mientras tanto, Bahrein dice: el acuerdo con Israel protege nuestros intereses frente a Irán. ¿Queda claro lo que os decía antes? Esto no está pasando porque sí. Temen que Irán vaya por ellos. Pues bien, aprovechando toda esta cuestión y viendo todo lo que hay en este mundo de un modo rápido, como ha sido en la conferencia de hoy, pero extenso a su vez, vamos a terminar con una cita de Lenguay, que nos dará que pensar, extraída de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio, la página 43, y mirad qué nos dice. Está extraído de la Carta 97 de 1886. Ojalá que el Señor no dé descanso, día ni noche, a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros, la brevedad del tiempo. Y es verdad. El Señor siempre ha motivado a su pueblo con la brevedad del tiempo. ¿Recordáis cómo va terminando Apocalipsis, no? Dice: ciertamente vengo en breve. Pues esto es lo que siempre el Señor ha ido mostrando. Cuando Jesús habló en lo que está registrado en Mateo 24, eran las profecías que iban a marcar todo el tiempo hasta llegar al fin, pero Él mezcló también una serie de acontecimientos, los de la destrucción de Jerusalén, que iban a ocurrir 40 años después, con los del tiempo final, porque todo tuviera en la mente de ellos la brevedad del tiempo, porque así es como nos movemos más para hacer la obra. Y ya veis lo que dice: los descuidados, indolentes en la causa y obra de Dios, pues que el Señor no les dé descanso ni de día ni de noche, para que se muevan, despierten, porque el fin está cerca. Y el Señor siempre quiere mantener ante nosotros la brevedad del tiempo. Y ahora que sabemos con ciencia cierta que Jesús regresa en 2031,
indudablemente no nos está poniendo delante nuestro la brevedad del tiempo como nunca? ¿Que 11 años son muchos? Bueno, para quien esté a punto de estirar la pata quizás sí, pero para el resto de personas 11 años pasan muy rápidos. Muy rápidos, menos los años finales que vais a ver lo lentos que van a pasarle al pueblo de Dios con la persecución. 3 años y medio de problemas, ¿a cuál año peor hasta el fin? Pero tengamos presente esto, el Señor siempre tiene la brevedad del tiempo para ponerlo ante la vista de su pueblo, para que espabilemos. Y ahora ha tenido la misericordia y hace años de mostrarnos cómo la profecía de los 6.000 años se cumple en 2031 y es el retorno de Cristo. Y ahora que lo sabemos, no vamos a reaccionar, vamos a seguir descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. Pues desde luego, una vez más, hay muchos que parece que no quieran salvarse. Y lo que hacen es poner otras fechas, unos antes, otros después, otros que no se puede poner ningún año al retorno de Cristo, todo por malinterpretar las profecías. Del texto bíblico que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ya sabéis, dedicamos 3 conferencias a mostrar qué dice originalmente el texto y cómo echa por tierra esa falsa creencia y expectativa de que no se puede poner la fecha del retorno de Cristo. Y cuando decimos fecha, no estamos diciendo día y hora, tenerlo presente. Pero sí sabemos el año y el periodo del año, otoño, fiesta de los tabernáculos, 2031. Y tantos otros que les importa un rábano cuando vuelva a Cristo, porque dicen que ellos ya están en comunión con Dios, viviendo cada día como si fuera el último. Y no se dan cuenta que entonces están negando la profecía del Señor que les ha sido dada no solo para ellos, sino para advertir también al mundo entero de que el fin llega y que no va a demorarse. Ya va siendo hora que reaccionemos. Una vez más, gracias Señor, gracias por mostrar la verdad, que tantos por desgracia desechan porque parecen que quieren más la perdición que la salvación. Y esto sí que es triste, triste, lamentable, pero inevitable por parte nuestra si los demás no quieren salvarse, porque ni el Espíritu Santo podrá hacer lo contrario si ellos no quieren ser salvados. Una vez más, sí, guste o no guste, Maranata 2031, y ya veis los acontecimientos cómo se van dando. ¿Aún tenéis dudas? Dios os bendiga.